pantalla porque no puedo hacerlo. Sí, está listo. ¿Ahí sí? Ya. Sí, un segundito. No sé si se ve la presentación, doctora. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Para mí es un honor poder compartir con ustedes algunos conocimientos de la importancia y el efecto que tiene hoy día la nutrición en la inmunomodulación desde la niñez temprana, incluso desde la época fetal, y cómo esta inmunomodulación nutricional y desde la microbiota fetal e intestinal está modificando la expresión de enfermedades inmunoalérgicas que se van a desarrollar durante los primeros años de vida, como también la mayor o menor predisposición a enfermedades infecciosas. Vamos a repasar entonces durante estos minutos con algunos ejemplos de algunos trastornos digestivos funcionales que todos los pediatras vemos día a día, de qué manera la manipulación de la nutrición y su relación con la microbiota intestinal pues juega un rol muy importante en el desarrollo de estas enfermedades o de estas condiciones. Como sabemos, el niño, el lactante y el recién nacido tiene inmadurez tanto funcional como anatómica a todo nivel. El sistema digestivo no está exento de eso. Y como ejemplo de esto es, por ejemplo, que el niño es capaz de metabolizar y absorber y digerir carbohidratos complejos como los cereales recién al cuarto o quinto mes de edad, ya que en ese momento se encuentran activas las amilasas y lipasas pancreáticas. También sabemos los problemas que nos puede dar hoy día el llamado síndrome intestino permeable del recién nacido o también del lactante menor cuando ha sido sometido a un tratamiento con inhibidores de bomba de protones muy largo o cuando tenemos un recién nacido prematuro, en lo cual las tallas intestinales están más separadas, dejando un espacio mayor para la inmunosensibilización. También conocemos desde el punto de vista motor cómo la regurgitación y el reflujo es tremendamente prevalente en la población infantil chilena cuando uno conversa con colegas de otros países. Al parecer por factores genéticos, idiosincráticos, tienen otra expresión de reflujo, menos reflujo y no realizan tanto tratamiento médico como lo realizamos en nuestro país. Y por último, la microbiota intestinal del niño. Antes se pensaba que comenzaba con el nacimiento, ¿cierto? A través del parto y la lactancia materna. Hoy día sabemos que ya intrauterinamente el feto está colonizado por bacterias que vienen desde la mamá. Dentro de esta inmadurez del desarrollo, ¿cierto? Y del peristaltismo y la motilidad del lactante y del recién nacido, sabemos que el vaciamiento gástrico es lento en el niño debido a la inmadurez del marcapaso gástrico, y para eso la leche materna y la naturaleza es sabia en proveer proteínas especiales, especialmente en la leche materna, proteínas que son derivadas del suero por sobre la caseína, lo cual le confiere al niño una menor precipitación de estas proteínas y por lo tanto un mejor vaciamiento gástrico y un mejor tránsito intestinal. Aquí vemos cómo, por ejemplo, en el primer trimestre de la vida del niño, el aporte proteico de la lactancia materna es mucho mayor, es casi el doble que en los segundo y tercer trimestre de la vida, y no solo eso, sino que también estas proteínas tienen un efecto inmunomodulador, ya que son proteínas bioactivas, proteínas que están cargadas iónicamente y que tienen un efecto casi hormonal, trabajando a distancia sobre distintos órganos del niño. También sabemos hoy día, gracias a estudios peptidómicos, que la leche materna tiene verdaderas hidrolasas o proteasas que van hidrolizando las proteínas de la leche materna de tal manera de que se puede obtener alrededor de un 40-50% de las proteínas de la leche materna tienen una configuración hidrolizada en parcial o totalmente hidrolizada. En este ejemplo, en esta slide, podemos ver los nuevos focos de intervención en alimentación en estas patologías digestivas o extradigestivas, también pulmonares, el asma, etcétera, bioautismo y muchas otras condiciones, la importancia que tiene el tratamiento de la manipulación alimentaria,
toda la intervención térmica que se está haciendo sobre los alimentos, hoy día especialmente los niños con alergia alimentaria, el gran desarrollo que han tenido las fórmulas elementales de aminoácidos, no solamente en alergia severa, sino que en trastornos eosinofílicos, síndrome de intestino corto, mala absorción, etcétera. Los efectos que tienen las alergias sobre la dismotilidad digestiva en general, y cómo han ido ganando curso las fórmulas hidrolizadas, y cómo estas fórmulas hidrolizadas, a través de, en conjunto con el microbioma, podemos dar paso al desarrollo de sustancias prebióticas y probióticas que van a ejercer un efecto inmunomodulador protector en el niño. Aquí podemos ver también representado cómo los eventos tempranos del niño, ya sea la carga genética, el medio ambiente, y los eventos tempranos como tipo de alimentación, uso o no uso de antibióticos, el tipo de dieta que tenga el niño, junto con el ambiente y la genética, va a incidir no solamente en el tubo digestivo, sino que también a distancia en el cerebro, a través del llamado eje cerebro-intestinal, condicionando una mayor o menor recepción, por ejemplo, del dolor. En este caso, en la sensación de los trastornos digestivos funcionales, ¿cierto? Hoy día vemos, uno conversa con pediatras que han ejercido desde hace más años, y hoy día nos da la impresión, ¿cierto?, que la expresión de los síntomas digestivos funcionales del lactante en términos de intensidad de llanto, intensidad de reflujo, intensidad de constipación funcional, están siendo cada vez más prevalentes que hace unos años atrás, y esto se debe a este cambio que ha ido ejerciendo el ambiente sobre el niño y sobre su estructura microbiana. Al mismo tiempo también ha incidido sobre la motilidad, la sensación de dolor, decíamos, el vaciamiento gástrico, la permeabilidad gástrica, etc. Aquí podemos apreciar cómo en los últimos años, desde la Revolución Industrial, ¿cierto?, por allá por el 1940, ¿no es verdad?, ha habido una disminución de la biodiversidad bacteriana de la microbiota, de todo el cuerpo, fundamentalmente intestinal, como a través de las vacunas, ¿cierto?, y que han ido en aumento, y también el uso de antibióticos en aumento, cómo ha ido disminuyendo las enfermedades infectocontagiosas, cómo ha ido aumentando también el parto por cesárea, y cómo ha ido aumentando también el procesamiento y manufactura de algunos alimentos. Conoceremos entonces cómo impacta la nutrición en algunos pequeños ejemplos de estos trastornos digestivos funcionales. No los vamos a ver todos. Estos son trastornos digestivos funcionales Roma 4. Sabemos que prácticamente 1 de cada 2 niños tiene un trastorno digestivo funcional, y que prácticamente 1 de cada 3 se presenta en la consulta en los primeros meses con una regurgitación importante o un reflujo, y que prácticamente 1 de cada 5 niños tiene cólicos del lactante, y prácticamente 1 a 2 por cada 10 niños tiene constipación fisiológica, incluso en el niño alimentado al pecho. Aquí solamente para mostrar que es importante saber que todos estos eventos fisiológicos tienen un deadline, es decir, tienen un inicio y un término que es conocido, y que es importante señalar a los padres cuando estamos frente a un reflujo o una disquexia anorrectal, que esta condición es de inmadurez, que va a pasar, y va a pasar más o menos en un plazo X de meses, y eso ayuda a los papás a bajar también el estrés y la ansiedad al ver que su hijo le cuesta para hacer caquita, o es muy vomitador, o tiene cólicos y da la sensación de que pudiera tener alguna enfermedad. Muchas veces nosotros los pediatras nos preocupamos y empezamos en lo orgánico, y está bien que así sea, pero cuando estamos frente a ciertas edades y el niño crece bien, se desarrolla bien y no hay signos de alarma, indudablemente que los trastornos digestivos funcionales tienen que ser una entidad a pensar. Por ejemplo, acá vemos cómo el reflujo gastroesofágico fisiológico, ¿cierto?, tiene un pic de incidencia entre el 4º y 6º mes, con más vómito o con más pirosis, y que luego del 6º mes esto empieza a mejorar, y eso también es importante conversarlo con los padres para explicar que esto tiene un término también, y pasado el 6º mes el niño va a empezar a regurgitar menos. A este respecto, sabemos las definiciones de regurgitación. En general, hablamos de regurgitación cuando se escapa el contenido gástrico a través de la boca sin una expulsión mayor, sin una intervención del sistema nervioso central, en lo que llamamos vómito.
Y ojo, tenemos que parar las antenas cuando tenemos un lactantito menor que está con un vómito importante, o incluso un vómito de noche, ¿cierto? El lactante sano no vomita por lo general de noche, y cuando vomita de noche probablemente sea algo patológico o tenga una esofagitis péptica o por reflujo o por alergia alimentaria. Las estructuras de nuestro organismo encargadas de mantener esta presión del esfínter esofágico inferior en condiciones importantes son la musculatura lisa, ¿cierto?, que está rodeando junto con el diafragma este esfínter esofágico inferior, el ángulo de Gise entre el esófago y el estómago, y por supuesto el peristaltismo también anterogrado del esófago. Entonces yo les pregunto a los colegas, ¿de qué manera manejamos hoy día el reflujo fisiológico del lactante? ¿Cuáles para ustedes son los primeros puntos o tips que van a darle a los padres cuando estamos frente a un reflujo fisiológico? Vamos a espaciar las alimentaciones, vamos a dejar inhibidores de bomba, vamos a tomar exámenes. ¿Cuál es la intervención principal que ustedes realizan? Aquí hay un resumen de las principales intervenciones, de acuerdo a los últimos Medicina Basada en Evidencia, ¿cierto? Cómo hoy día se están ocupando agentes de barrera, ¿cierto? Como el sucralfato en aquellos reflujos especialmente no pépticos, espesantes derivados de las semillas de algarroba, almidón o maíz, que sabemos que no mejora la pHmetría, pero sí mejora la cantidad de vómito en un lactantito que está con mucha frecuencia de vómito y que a raíz de eso no está subiendo bien de peso o alarma mucho a los padres. El uso de inhibidores de bomba de protones, algunos prokinéticos. Hoy día lamentablemente no hemos evolucionado mucho en el uso de estos prokinéticos, y la mayoría de ellos tiene efectos secundarios a nivel del intervalo QT del electrocardiograma, produciendo arritmia. Por lo tanto, hoy día hasta la domperidona tiene que ser prácticamente evaluada, al menos lo que yo practico, y eso era impensable años atrás. Ocupábamos domperidona en gota en forma muy frecuente, pero sin conocer que en muchos de estos niños, si bien no llegaban a un evento de pérdida de conciencia o una arritmia importante, sí tenían eventos importantes a nivel del trastorno QT. Por lo tanto, hoy día la invitación es a realizar un electrocardiograma previo al uso de la domperidona y repetir el electrocardiograma a la semana, y esto por supuesto que nos dificulta mucho más el uso de estos medicamentos. Los padres se asustan, es más engorroso, etc. Y el uso de las proteínas parcialmente o totalmente hidrolizadas en el reflujo cuando sospechamos que hay una alergia alimentaria. Respecto a la alergia alimentaria, el algoritmo de la Sociedad Europea de Gastroenterología Infantil del año 2018 y en los últimos años nos invita a que cuando estamos frente a un reflujo que estamos pensando que se está poniendo medianamente ácido y vamos a usar un inhibidor de bomba de protones, que antes de usar omeprazol consideremos si es que existe historia clínica o examen físico de atopia o alergia alimentaria, o si el niño tiene un hermano con alergia alimentaria, considerar la exclusión de la proteína de vaca en la madre por 2 a 4 semanas y luego la reintroducción de la misma en la dieta materna, o considerar el uso de extensamente o parcialmente hidrolizada si el niño se está alimentando con fórmula, y luego reintroducir la proteína de vaca para ver si reaparece el reflujo. Esto, como les digo, en pacientes con antecedentes de atopia o alergia antes del uso de inhibidores de bomba de protones. Por supuesto, si no estás antecedente, no es necesario exponer a las madres a este tipo de fórmula, o tampoco a realizar dietas especiales, y uno pasa al siguiente eslabón, que es el uso por 2 a 4 semanas o hasta 8 semanas, idealmente no más de 2 meses, del uso de inhibidores de bomba de protones. Hoy día también conocemos a través de estudios peptidómicos que las proteínas, alrededor de un 30-40% que contiene la leche materna, son menores a 6.000 o 5.000 Daltons, y esto les confiere un mucho mejor vaciamiento gástrico y tolerancia gástrica, incluso por el prematuro. Ahora, cuando no puede ser posible la lactancia materna, el tratamiento y la hidrólisis de las proteínas para obtener leche parcial o extensamente hidrolizada se realiza a través de tratamientos térmicos, tratamientos enzimáticos, ¿ciertos?, y químicos, para
alterar la estructura cuaternaria de la proteína sin desconfigurarla, manteniendo su bioactividad, y de esta manera se obtienen pequeños péptidos que son, o epítopes que no son alergénicos y que van a ser mucho mejor reconocidos por el lactante menor que tiene una inmadurez en este reconocimiento. Una de las principales proteínas sobre la cual se ejerce este efecto térmico para obtener hidrólisis proteica es aquella proteína que es la beta-lactolubulina y la beta-lactolubulina y la alfa-lactoalbúmina, para obtener proteínas más pequeñas que tienen efectos biológicamente activos y de mejor confort intestinal. También la leche materna es rica en inmunoglobulina A e inmunoglobulina M, que hoy día se sabe que vienen no solamente, que llegan a la glándula mamaria, no solamente proveyendo información desde el intestino contra patógenos digestivos, sino que también se sabe hoy día que existe el eslabón broncoenteromamario, es decir, hay inmunoglobulinas que se forman en los alvéolos mamarios que vienen con información precisa para patógenos respiratorios como Klebsiella y Streptococcus pneumoniae, de tal manera que ya el lactante y el recién nacido está recibiendo información, inmunoglobulinas con especificidad para los patógenos más frecuentes de esa edad. En resumen, podríamos decir entonces que la leche materna es rica en proteínas de suero por sobre caseína, que tiene enzimas proteolíticas que le facilitan la digestión al lactante, que hay proteínas parcialmente y totalmente hidrolizadas, que debido a este confort proteico, difícilmente la leche materna forma coágulos proteicos que provoque meteorismo y dolor en el niño, y que finalmente la lactosa es importantísima como ingrediente de la leche materna y de las fórmulas lácteas para un aporte energético adecuado al lactante. Quiero centrarme en lo que son los primeros 1000 días de vida para lograr una mejor desarrollo de este niño. Hoy día todos los que nos dedicamos a medicina infantil tenemos la posibilidad de mejorar no solamente la relación madre-hijo a través de una buena anamnesis y un apoyo importante de la pareja cuidadora, sino que también vigilando desde el inicio de la vida, desde la época fetal, la salud tanto materna, el cuidado de la microbiota materna, como también del recién nacido. ¿Por qué? Porque al cuidar la microbiota, al tener presente cuando damos antibióticos a una madre embarazada o a un lactante menor, tenemos que tener presente que estamos influyendo sobre el sistema inmune innato y adaptativo, estando representado el sistema inmune innato por el peristaltismo digestivo, la capa mucosa intestinal y algunos macrófagos, células dendríticas, etc. Y estando representado el sistema inmune adaptativo con lo que es la producción de linfocitos T y linfocitos B, que van a recibir a su vez del sistema inmune innato, desde la célula dendrítica, la información para crear alergia, para crear protección o tolerancia inmunológica. Hoy día se sabe que la placenta no solamente es un órgano que protege al lactante contra la infección, le aporta nutrientes, sino que también lo protege contra infecciones y también realiza un intercambio gaseoso importante. Y esta protección contra infecciones se ha descubierto que se realiza gracias a que la placenta, aquí hay una fotografía electrónica de una placenta 27 semanas, que tiene un imprinter microbiológico en particular, propio de ese niño, que le está desde ya proveyendo información, esta microbiota, al intestino fetal, y de esta manera el intestino fetal está produciendo metabolitos que son inmunomoduladores a nivel intestinal y fuera del intestino, como es, por ejemplo, el cerebro, con estructuras que van a viajar a los núcleos basales, a la sustancia gris del sistema nervioso central, para inmunomodular, para crear un mejor desarrollo cognitivo. Y esto se ha visto, por ejemplo, en ratas de experimentación, en las cuales se ha alterado, ratas que se llaman germen free, se ha alterado todo la microbiota corporal de esa rata a través de un cóctel de antibióticos de amplio espectro, y este animal de experimentación desarrolla a los pocos días irritabilidad, desadaptación social y muere por inmunosupresión. Por lo tanto, no podemos vivir prácticamente sin una estrecha relación con nuestra microbiota intestinal. Aquí vemos lo que conversamos hace unos minutitos respecto a que los metabolitos
que a raíz de la conjunción entre la microbiota fetal y el intestino, estos metabolitos son producidos desde el intestino fetal inmaduro y viajan hacia el cerebro para modular y conducir un desarrollo cerebral importante y una mejor evolución cognitiva de ese cerebro y de ese niño. Sabemos hoy día que todo el embarazo prácticamente y al nacer existe un desbalance hacia TH2, hacia una carga más bien alérgica, ¿cierto? Y por eso es tan importante la microbiota intestinal y el balance que ahí ocurra para mantener esa homeostasis, de tal manera de mantener fenómenos de tolerancia y equilibrar la balanza entre TH1 y TH2. Esto lo realiza la microbiota, que es fundamentalmente la más importante y extensa, la del tubo digestivo, que son bacterias, virus y también parásitos y hongos, y también hablamos de microbiota transitoria cuando por alguna razón queremos mejorar con probióticos alguna situación digestiva en particular. Esta microbiota neonatal, que sabemos que está presente desde antes del nacimiento, se debe gracias a, como decíamos, la translocación, ¿cierto?, bacteriana desde el canal vaginal, desde vía sanguínea y de translocación bacteriana a través del intestino materno, y que a su vez la microbiota materna va a depender de la composición nutricional y la dieta de esa madre. Esta microbiota del niño se termina de formar alrededor de los 3 años de edad y puede ser intervenida a través del tipo de parto. Sabemos que un parto por cesárea no le confiere un muy buen imprinting bacteriano así como cuando se trata de un parto natural, un parto vaginal, en la cual el canal de parto le provee de familias importantes de lactobacillus y bifidobacterias, que son los que van a generar inmunomodulación muy importante. También sabemos que el ambiente rural favorece a la microbiota por sobre un ambiente urbano y que el uso de antibióticos o el uso de inhibidores de bomba de protones en forma recurrente en el niño altera también la microbiota de ese niño. Porque nuevamente se genera un desbalance entre la capa mucosa intestinal, la microbiota que lo está poblando, las tight junction y el sistema inmune, innato y adaptativo encargado de la tolerancia, ¿cierto? Y de mantener una tolerancia no solamente a fenómenos inmunológicos, sino que también producir el no paso de patógenos hacia la circulación. Hablaremos entonces de eubiosis cuando tenemos un equilibrio importante entre abundancia de las bacterias, riqueza bacteriana y biodiversidad, y hablaremos de disbiosis cuando esta microbiota intestinal está alterada por distintos factores. Y estos distintos factores, que son cambios en la dieta, poca exposición a vitamina D de la luz solar, factores psiquiátricos y de estrés, morbilidad, medicación, metales pesados, cigarrillo, etc., todo esto como factor ambiental, pasivamente o activamente incide en el intestino del lactante, ¿cierto? Y también en la madre que está embarazada, produciéndose una disbiosis y con eso produciendo señales de no adaptación y probablemente señales proinflamatorias en la lámina propia de ese niño. Esto se ha visto en muchos estudios, tanto en alergia, en asma, en obesidad, síndrome metabólico y trastornos funcionales, trastornos del desarrollo de los niños, desde bioautismo, etc. El tipo de parto, como decíamos, incide muy importante en la formación de la microbiota intestinal, y el tipo de parto natural, que indudablemente, junto con la lactancia materna, le va a proveer de un imprinting microbiológico importante a ese niño durante toda su vida. Estas bacterias desde el intestino materno llegan a la glándula mamaria a través de la circulación linfática. Antes se creía, hasta hace pocos años atrás, que la leche materna prácticamente era estéril. Hoy día sabemos que es todo lo contrario, tiene prácticamente más de 200 cepas bacterianas, donde está Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Gasseri y muchas otras bifidobacterias. Un niño que se alimenta con alrededor de 800 ml de leche materna al día puede ingerir sobre 1 millón de estas especies bacterianas, configurándole a cada niño su microbiota intestinal como una verdadera huella digital, en el sentido que es propia de cada niño en particular, y que también sabemos que esta microbiota
se parece y es común en los niños que tienen estos trastornos asociados a disbiosis. Por ejemplo, el niño con autismo tiene una microbiota que se parece mucho en todos los niños autistas. El niño con asma también tiene cierto desarrollo de bacterias disbióticas que no los tiene el niño que no tiene problemas asmáticos. Y así, esto se puede ver en todas las enfermedades inmunoalérgicas en las cuales hay una base genética e inmunomoduladora en el sistema inmune, como en la génesis de esa patología. Los lactantes entonces tienen una microbiota rica en bifidobacterias, ¿cierto? Cuando son alimentados al pecho, cuando han nacido a través de un parto natural. Y a modo de ejemplo, otro de los trastornos digestivos funcionales que afecta al niño son los cólicos del lactante. Aún existen los criterios de Bessel, sin embargo se han ido adaptando. Hoy día el diagnóstico del cólico lactante es un llanto, como ustedes saben, paroxístico, vespertino, nocturno, sin causa identificable en un niño que crece sano, con un buen progreso pondoestatural y que al examen físico no hay ningún signo de alarma, ¿no es verdad? ¿Cómo manejan ustedes el cólico del lactante hoy día? ¿Realizan intervención alimentaria? ¿Le dejan medicamentos? ¿Ocupan lactosa? ¿Ocupan probióticos? ¿Cuál es para ustedes uno de los principales tips o herramientas para darle a los padres hoy en día? Respecto al tema de los cólicos del lactante, nuevamente la Sociedad Europea de Gastroenterología Infantil en los últimos años nos invita a pensar en que el cólico del lactante parece tener, y es lógico que así sea, un modelo biopsicosocial que está detrás del cólico también. Es decir, hay que descartar mayor estrés en los cuidadores, en los padres. Tenemos que preguntar si hay signos de depresión. Muchas veces hay que hacer una escala de Edimburgo a los 2 meses del niño para descartar depresión postparto, ausencia de alguno de los progenitores, una madre que está sola, una madre que está sobrepasada por el llanto y por la llegada de este hijo a su vida, riesgos de abuso, etc. Y también nuevamente nos invita a descartar en los cólicos del lactante la alergia a la proteína de vaca en aquellos niños que tengan una carga genética alérgica importante, atopia, o que tengan antecedentes familiares de algún hijo con alergia alimentaria. Considerar excluir la proteína de vaca de la madre por un tiempo razonable y luego realizar contraprueba, o bien usar extensamente hidrolizadas o parcialmente hidrolizadas si el niño estaba alimentándose con fórmula láctea. ¿Cómo opera la disbiosis intestinal en la génesis del cólico? ¿Se acuerdan que hablábamos al comienzo que tenemos este llamado eje cerebro-intestinal? Pues bien, este eje cerebro-intestinal es una verdadera autopista entre el intestino y el cerebro, bidireccional, en la cual el niño con disbiosis genera mayor producción de gas y distensión abdominal, tiene un peristaltismo intestinal aumentado con diarrea o disminuido con constipación, hay una mayor permeabilidad intestinal en ese niño y la detección del dolor está aumentada, es decir, el umbral de detección del dolor está disminuido en estos niños y uno los examina, prácticamente en la palpación abdominal, ya están con llanto, tienen distensión, etc. A este respecto, uno de los principales componentes terapéuticos del cólico del lactante son los llamados probióticos, que sabemos que es un término que se acuña desde hace muchos años. Los probióticos fueron descubiertos hace prácticamente un siglo, con Mednikov, que es un ruso que ganó el premio Nobel a través de su libro La longevidad del ser humano, estudiando población del norte de Europa longeva, sobre 90 años, y eran abuelitos que acostumbraban a tomar once y a juntarse, estaban siempre reunidos socialmente, no estaban solos en ese periodo de la vida, y además alimentándose con lácteos fermentados, y en ellos aislaron lactobacilos, y ahí se empezó a configurar, se aislaron los primeros lactobacilos y bifidobacterias, y se empezó a acuñar el término de probiótico. Hoy día la Organización Mundial de la Salud reconoce que estos probióticos son microorganismos vivos que, si se administran en condiciones importantes, sobre 10 elevado a 9, pueden alterar positivamente alguna condición médica del niño.
Hoy día también sabemos que no todo lo que vemos en góndolas de farmacia son probióticos propiamente tal, ni mucho menos un lácteo que diga que tiene probióticos. Sabemos que los lácteos fermentados, ¿cierto? El kefir, el yogur natural están hechos con probióticos, pero no tienen la concentración necesaria para conseguir el tratamiento médico que queremos lograr en alguna condición fisiológica del niño. Hoy día se habla de un probiótico, una enfermedad, o dos probióticos y una sola condición. En el caso de los cólicos es un solo probiótico. En el caso de diarrea asociada a antibióticos también son uno o dos probióticos, Tabulardi, Rhamnosus, Lactobacillus reuteri. En el caso de diarrea aguda, viral, ¿cierto? También estas mismas tres cepas. En el caso de enterocolitis necrotizante tenemos la acción sinérgica de lactobacillus con bifidobacterias. Por lo tanto, es muy importante el uso de los probióticos hoy día en la inmunomodulación intestinal. Pero para hablar de probióticos tienen que regirse, ¿cierto? Y declarar en su estructura, en su producción, género, especie, cepa y últimamente designación. Estos probióticos actúan de diferentes formas, la mayoría tienen en común poder disponerse, se disponen como una membrana, ¿cierto? Como una verdadera cadena paralela a la membrana del cepillo, de tal manera de bloquear el uso, el transporte y paso de enteropatógenos. Estos probióticos degradan carbohidratos produciendo un ambiente hostil láctico, aumentan la producción de inmunoglobulina A, etc. Como representantes de esta microbiota saludable e importante, tenemos aquí tres especies. Boulardii, que solamente no coloniza por mucho tiempo el intestino, no forma parte de la flora comensal natural del ser humano, pero es muy importante a su vez en la erradicación de infección crónica o recurrente por Clostridium difficile, o en la prevención de diarrea asociada a antibióticos. A su vez, lactobacilos y bifidobacterias son las principales especies presentes en la especie humana y presentes en la lactancia materna. Tienen una capacidad de adherencia muy importante gracias a los pilis o fimbria, con las cuales tienen estas verdaderas bacterias. Aquí tenemos este gram negativo, que es el Lactobacillus reuteri, que tiene una gran capacidad de adhesión intestinal, ¿cierto? En el niño, en el lactante menor. Y por lo tanto, gracias a sus propiedades, se está usando hoy día con evidencia 1A en cólicos del lactante, regurgitación y reflujo fisiológico a través de la reuterina, que es una agonista de la motilina digestiva, con un mejor peristaltismo gástrico, mejor vaciamiento gástrico, así que nos ayuda en el reflujo también, aparte del cólico. Se usa también en el niño con constipación fisiológica, por ejemplo, en un niño alimentado al pecho o con fórmula que empieza a tener un tránsito intestinal más lento pasado el segundo o tercer mes de vida, y también se está usando en el llamado síndrome intestino irritable con dolor abdominal funcional. También conocemos que la constipación, ¿cierto? Es un evento importante, fisiológico, en la mayoría de los niños, ¿cierto? Con un pico de incidencia entre los 2 y los 3 años de vida, pero en el lactante también podemos tener constipación cuando tenemos una mala preparación de fórmula, cuando iniciamos, ¿cierto?, la papilla de puré mixto y fruta al quinto o sexto mes, cuando tenemos un niño hipoalimentado o con deshidratación o alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Qué rol consideran ustedes que tiene hoy día la lactosa en la alimentación del lactante? ¿Creen ustedes que debe estar presente en los primeros meses o años de la vida del niño? ¿Y por qué debiera estar presente o por qué no? Hoy día, lamentablemente, vemos, ¿cierto?, que a través de los conocimientos que tienen las mamás, a través de redes sociales o información errada, creen que la lactosa es dañina en los niños menores de 3 o 4 años, y esto obviamente sabemos todo que no es así, ¿cierto? Que la lactosa, si está presente en la leche materna, es porque tiene que estar presente también en la alimentación con fórmula, dado que es el principal carbohidrato, ¿cierto? O componente no acuoso de la leche materna, proveyéndole un gran aporte energético a ese lactante menor y a ese recién nacido. La lactosa, cuando es un disacárido que es degradado a glucosa y galactosa, estos dos azúcares simples utilizan el recién nacido y lactante, lo utiliza fundamentalmente como fuente de energía de rápida utilización y disponibilidad, tanto para el cerebro como para el miocardio.
Además, la lactosa tiene funciones, la galactosa, ¿cierto? Que es el monosacárido, tiene funciones muy importantes en la formación de la membrana que envuelve al axón del sistema nervioso central, en la formación del cerebrócido, y como habíamos dicho hace un tiempito, la lactosa favorece el crecimiento de las bifidobacterias intestinales. Es por lo tanto hoy día considerar la lactosa un verdadero prebiótico, porque tiene, o alimento funcional, porque tiene un efecto sobre la función digestiva, y además al producir un ambiente con pH bajo, un pH ácido en el intestino, ayuda a la absorción de calcio por la membrana intestinal. Sin embargo, la lactosa por sí sola actúa y activa el operón u operador que expresa la enzima que produce esta disacaridasa, esta lactasa. Cuando no tenemos lactosa presente en la dieta, este gen que necesita de esta misma lactosa para operar, para expresar la enzima, cuando está presente está encendido este gen, y cuando está ausente este gen se apaga, se inactiva y la disacaridasa no se expresa. Por esto es muy importante que siempre fomentar la lactancia materna, y cuando no sea posible, mantener la lactosa en las fórmulas al menos los primeros 3 o 4 años de edad, ya que es importante, la enzima está en condiciones fisiológicas y activas, y máximamente activa estos primeros años de vida. Sin embargo, si resto de la dieta la lactosa a ese niño, como hablábamos, al ser operón dependiente del mismo disacárido, no se va a expresar la enzima, así que es necesario que esté presente, si no vamos a obtener un fin de la expresión de la enzima antes de lo que fisiológicamente o genéticamente esté dispuesto ese niño. Es considerado hoy día en todos los papers de nutrición y de gastroenterología infantil la lactosa como la principal fuente de energía biodisponible para el niño. ¿Qué pasa con otros carbohidratos que lamentablemente vemos que están siendo utilizados en alimentación del lactante menor hoy día, como es la sacarosa? Sabemos que la sacarosa, aunque sea de origen natural, lamentablemente se ha incorporado a algunas fórmulas hechas en Estados Unidos, las cuales son derivadas de maíz, que muchas veces modificados genéticamente, de tal manera que esta sacarosa incide en forma muy importante en altos niveles de índice glicémico, es decir, producen un aumento de la glicemia y un aumento de la secreción de insulina por el páncreas, que no son fisiológicamente tolerados en el largo plazo. Por lo tanto, si las fórmulas tienen o alimentamos a nuestros lactantes o niños pequeños con sacarosa, vamos a conseguir índices glicémicos altos, con la posibilidad de desarrollar resistencia a la insulina o diabetes mellitus con el desarrollo de los años. Hoy día, por lo tanto, la sacarosa y fructosa artificial han sido sacadas, ¿cierto?, de la alimentación, y aquí este paper lo que viene a corroborar la invitación a los pediatras de prohibir el uso de sacarosa y sacarosa, glucosa y fructosa artificial en las fórmulas lácteas. Por último, para ir terminando, hay otros oligosacáridos, ¿cierto? Hay más de 100 especies en la lactancia materna que tienen efectos más allá también energéticos y de estructura, sino que se consideran como fibra soluble. Muchos de estos llegan al intestino delgado y al colon, promoviendo una flora bifidogénica, incluso suministran ácido ciálico, que es esencial para el cerebro del lactante menor. Y tienen hoy día un rol protector, incluso estos carbohidratos, un rol protector frente a la invasión o infección por enteropatógenos, puesto que se disponen como verdaderos señuelos, ¿cierto?, para unirse a enteropatógenos y evitar que se internalicen y se fagociten estos patógenos entrando a la circulación y promoviendo una enfermedad infecciosa bacteriana a nivel intestinal. Les agradezco la atención de esta mañana y ojalá tengamos unos minutos para poder resolver dudas o recibir comentarios de parte de ustedes. Muchas gracias. Hola Luis, bienvenido a Antofagasta.
Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación súper clara. Quisiera que nos comentaras, que bueno que nos aclaraste muchos puntos a nosotros que trabajamos con niños, y quería tu comentario, porque uno ve en la práctica clínica muchas veces que les piden pH y Felin a los niños y que sale positivo, y les dejan leche sin lactosa. Entonces quería tu comentario respecto a eso. Claro, gracias doctora. Indudablemente, si estamos con un niño con leche materna, el pH feeling, ¿cierto?, va a salir positivo porque por la cantidad de carbohidratos y de lactosa que tiene la leche. Por lo tanto, nosotros no lo pedimos en algunas circunstancias de síndromes diarreicos prolongados, pero en general, en un lactante que está siendo amamantado al pecho, va a tener, especialmente el primer año de vida, tasas de pH fecal más ácido y por lo tanto falsos positivos en este examen. Eso quería que en el fondo nos reforzaran la idea, así que muchísimas gracias de nuevo. Es que les doy la palabra si quieren hacer preguntas al doctor. Yo, doctor. Sí, espera un poquito, que estoy tratando de ver las caras. ¿Es Claudita Rojo que estaba hablando? Sí, yo misma. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlo. Igualmente. Mucho gusto, logro doctor. Ampliar. Sí, Doctor, Marco, doctor encantado. Marco Merino, también gastroenterólogo de acá del Hospital Regional. Encantado, Marco, mucho gusto. Mira, va muy explícita y bien didáctica la presentación. Es importante que nosotros los pediatras, y sobre todo en la parte de gastroenterología, hacer énfasis en ese niño, que si bien los trastornos digestivos funcionales se pueden llevar de una manera bien coordinada, muchas veces vemos al niño que tiene antecedentes familiares de ambos padres de alergia, y empezamos a observar que empiezan a improvisar con la fórmula, llámese cualquier nombre, y entonces es conocido por el punto de vista de la gastroenterología, que es el famoso biberón fatal desde el punto de vista del conocimiento. Ese biberón fatal porque es el que va a desencadenar todas esas reacciones inmunológicas en el niño, que tiene todos esos factores, y va a acentuar esos cuadros trastornos digestivos funcionales en algo más patológico. Sí. Entonces también vemos a ese niño que tiene el famoso cólico del lactante. Yo en mi experiencia muy poco me gusta usar la simeticona, y usan y abusan mucho la simeticona en estos niños, y además también he observado en algunos casos que y le indican los famosos antiespasmódicos como el Viadil, y eso es importante que el pediatra lo tenga en cuenta, pues, porque si bien son condiciones que son funcionales, debemos que se debe llevar bien de la mano para no caer en consecuencias en el paciente. Sí, muchas gracias por tu comentario, Marco. Absolutamente de acuerdo contigo. Ese biberón fatal hoy día, incluso toda la recomendación basada en evidencia, propende que ojalá en todas las unidades de NEO del país, del mundo, el recién nacido no reciba fórmula los primeros 3 días de vida. O sea, nos están acotando ya incluso a los primeros 3 días de vida, ya que el inicio de una fórmula cualquiera sea, digamos, en estas primeras 72 horas de vida, ya deja una huella importante en la inmunomodulación y en la propagación de enfermedades no solamente funcionales, sino que también alérgicas. Pero sí estoy de acuerdo, en el uso del cólico, en el tratamiento del cólico, nos ha costado meses, años en poder llegar a este modelo biopsicosocial. Así que lo que tú comentas es muy importante. Tenemos poca terapéutica porque no conocemos cuál es finalmente la génesis, y en medicina, al no conocer la causa, no podemos tratarla. Incluso hay genes, si bien se considera un trastorno funcional, ¿cierto? Hay un 10 a 15% de estos cólicos del lactante que tienen calprotectina elevada. Por lo tanto, ahí se mezclan muchas cosas. Incluso le realizamos eco o radiografía a estos niños y tienen neumatosis, y después sometemos a niños a dietas sin proteína de vaca, y luego al tercer mes contraprueba y resulta que ese niño no volvió a tener dolor. Por lo tanto, fue una falsa PLB. Entonces, creo que nos falta por conocer todavía la patogenia del cólico. Pero como tú dices, hoy día la intervención psicosocial de la madre, el lactobacillus reuteri iniciado precozmente,
y un mejoramiento de la técnica alimentaria son los pilares del tratamiento. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, doctor Vives, por su presentación. No sé si tienen más preguntas. Y yo quería hacer una pregunta. En realidad, todas esas disbiosis que, por ejemplo, se producen por el uso de antibióticos en el embarazo, ¿hay algunos estudios o algo que nos diga? Porque en el fondo vamos a ver muchos niños, hijos de mamás con COVID, por ejemplo, que tengan relación con infecciones virales durante el embarazo. No sé si infecciones comunes o banales, pero infecciones virales más importantes, como para poder hacer un nexo entre lo que a lo mejor nos vamos a encontrar pronto con las mamás que sufrieron COVID durante el embarazo, o no hay nada, no se sabe de virus. Sí, ya se sabe, doctora, respecto a COVID, bastante. En general, va a pasar a ser el COVID una noxa más en esa microbiota materna. Lo que pasa es que la microbiota materna ya es una microbiota de una mujer adulta que ya se formó en su niñez, la microbiota materna, por lo tanto, llega el momento del embarazo con una disbiosis intestinal. Si a eso sumamos una nutrición no rica en fibra, ¿cierto? Y una alimentación desbalanceada, más la disbiosis, y se ocupó antibiótico por una hospitalización por COVID sobreinfectada, o por una infección urinaria, o un strepto B, lo que sea, indudablemente, como veíamos en la presentación, va a translocar una microbiota disbiótica hacia el feto, con todas las consecuencias que pudimos conocer. Por lo tanto, la invitación es en el momento de embarazarse, en la medida de lo posible, con este fin, corregir esa microbiota en el tercer trimestre del embarazo con una o dos cepas probióticas que son lactobacilos, ya sea Reuterio, Rhamnosus, más alguna bifidobacteria, el Bebelactis u otro, por 3 meses. Y idealmente mantener ese tratamiento a la madre cuando esté alimentando al niño los primeros 3 meses de vida también. O sea, 6 meses de tratamiento con cepas probióticas sinérgicas. Gracias. No sé si tienen más preguntas, el resto de los asistentes. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, entonces, fue muy didáctica su presentación, doctor. Se lo agradecemos enormemente a estos problemas que son tan comunes y que tienen manejos a veces que se ven tan diversos en la práctica, digamos, que tienen bastante evidencia ya, y que podemos ocupar esa evidencia para poder manejar mejor a los niños. No. Gracias a usted, ojalá pueda conocer la unidad algún día. La Claudita me ha invitado varias veces en el momento que hemos estado antes presencialmente a conocer allá el hospital, y por lo que veo hay muchas especialidades, una gran unidad pediátrica, los felicito, y nada, pues yo aprendo de ustedes también con el feedback, y gracias por la invitación, y gracias también a Nestlé por la conexión, y todos los que hicieron posible esta reunión. Gracias a ustedes. Muchas gracias a usted. Le vamos a cobrar la palabra a Nestlé para que cuando volvamos presencial, ahí lo traiga de Muchas gracias. primero. Gracias, doctora. Un abrazo grande para todos. Adiós, chao, gracias. Gracias, chao.